Queridos hermanos en Cristo Jesús, es jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos, capítulo 3, versos del 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguidos por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús con sus discípulos se retiran a la orilla del lago y mucha gente los seguía. El texto nos dice que venían gente de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, Transjordania, de los países de Tiro y de Sidón. San Marcos insiste en esta gran geografía, por decirlo así. No solo eran los judíos de Palestina quienes corrían para escuchar a Jesús o para pedirle que realizara algún milagro en favor de ellos. Venía gente de toda aquella comarca, de las regiones vecinas. Probablemente entre ellos también se encontraban muchos gentiles atraídos por las curaciones que Jesús realizaba. El evangelista manifiesta que mucha gente acudía a Jesús al oír lo que hacía. No dice que acudían a él al oír lo que decía, sino lo que hacía. Su práctica hacía ruido. Probablemente también lo que decía corría de boca en boca, porque sus palabras no eran abstractas, eran llevadas a la praxis. Es decir, que Jesús era coherente entre lo que decía y lo que hacía. Jesús es un misionero itinerante. Siempre orienta su vida a la práctica, a la construcción del reino de Dios con sus palabras, con su testimonio de vida, con sus acciones y sobre todo con la liberación del ser humano de las diversas enfermedades o espíritus que lo sometían. Tanta era la atracción de Cristo que para poder ser visto y no ser aplastado por la multitud, se sube a una barca. Hay muchas barcas en el horizonte donde Jesús se encontraba, pero él decide subirse a una. Es la primera vez que Cristo hace una cosa semejante. Él quiere hablarles a la gente, pero se encuentra impedido por el poco espacio que tiene. Hoy te pide a ti permiso para subirse a la barca de tu vida y desde ahí llamar a todos al amor, a la misericordia de Dios. Él puede cambiar tu vida, como lo hizo con la vida de los apóstoles. Eran pescadores, eran rudos y terminaron dando su vida por Cristo y por el reino de Dios. Ahora te toca a ti. Cristo quiere subir a la barca de tu vida. Cristo desea cambiar tu vida, la de tus seres queridos. Cristo quiere que tú también seas el portavoz para llevar la buena noticia del reino de Dios a los demás. No te preocupes si no tienes la capacidad o no te consideras apto de esta misión que Dios te está encomendando.
Ten en cuenta que Dios siempre pondrá las palabras en tu mente y en tu corazón y poco a poco también te irá transformando para que tú y yo seamos también instrumentos del amor de Dios para los demás. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.